En la segunda parte de esta clase, una vez culminado todo lo que son nuestros ejes, nosotros vamos a proceder a hacer lo que llamamos el acotado. ¿Qué es el acotado? Es cuando nosotros colocamos las mediciones de nuestros muros, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a partir, como ya tenemos dibujada nuestra guía o ejes, vamos a partir con el acotado de los ejes. Para esto vamos a ir a la parte superior en donde dice anotar. Vamos a buscar anotar, que es esta parte. Vamos a buscar un acotado que sea alineado. Y si nos damos cuenta, nos aparece automáticamente esta barrita sobre nuestro dibujo que nos dice cómo quiere colocar las cotas: al eje del muro, en la cara del muro, en el centro del núcleo, en el lado. Generalmente es la comodidad que uno tenga, pero en este caso, por ejemplo, si voy a hacer un eje, me conviene más utilizar el eje de muro. ¿Por qué? Porque si yo pincho, automáticamente me selecciona mis ejes, o sea, el grillado que yo tengo, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Yo voy acotado, alineado, ¿cierto? Clic izquierdo sobre mi eje, clic izquierdo sobre mi otro eje, y para para terminar como mi acotado, yo puedo, por ejemplo, poner un clic izquierdo en el exterior de mis ejes y ya me va a quedar acotado. Una vez que yo ya tengo mi acotado de eje, puedo generar el acotado de los muros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo genero el acotado de los muros? Vamos a poner escape para partir de cero. A la parte aquí, anotar, alineada, voy a elegir. Aquí en donde dice eje de muro ya no me está sirviendo, porque miren, si yo me acerco me va a marcar el eje del muro. Yo necesito los bordes de mi muro, entonces va a ser súper dificultoso. Lo puedo hacer, pero tendría que acercarme lentamente y es muy tediosa la tarea. Entonces, ¿qué hago? Selecciono caras del muro, y para esto yo me acerco lo más que pueda para que me quede bien. Clic izquierdo en una cara del muro, clic izquierdo en la otra cara del muro, y después estiro hasta el clic izquierdo en la cara del muro y clic izquierdo en la cara del muro. Luego lo extiendo hasta donde quiero que quede mi acotado, clic izquierdo afuera y ya tengo mi acotado de muros, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora vamos a insertar una puertita. Ahí, vamos a colocarla acá para que nos aparezca la puertita, ¿ya? En todo caso, ahora como tenemos que partir con el acotado de vanos, yo voy otra vez a anotar, a alineado, y para el tema de los vanos yo tengo que acotar el borde de mi muro de inicio, el borde de mi vano, que en este caso es una puerta, también puede ser una ventana, el borde de término de mi vano y el borde del muro. Lo extiendo lo más que puedo para que me quede ordenadito y clic izquierdo y yo ya tengo 3 tipos de acotado. Nos faltaría uno, que es el acotado general. Si yo pincho para el acotado general, es de extremo a extremo. Clic izquierdo en el inicio y clic izquierdo en el final. Lo extiendo y ya tengo mis acotados. ¿Se dan cuenta que el acotado en este caso tiene, por ejemplo, 3 decimales? Tiene una forma específica del acotado, pero si yo quisiera configurar el tipo de cota, también lo puedo realizar. ¿Cómo lo hago? Un clic izquierdo en la cota que estoy utilizando, y al igual como me aparece acá, yo puedo modificarla. ¿Cómo? Editar tipo. Puedo crear un nuevo tipo de cota, entonces le puedo colocar duplicar y le pongo, por ejemplo, le vamos a colocar cota mía, por ejemplo. Le coloco a aceptar y aquí yo puedo generar muchas configuraciones. Por ejemplo, una de esas consideraciones es verificar el tipo de cadena de cota que yo quiero. En este caso es continua. Pero yo, si quisiera, podría que fuera por coordenadas, línea base, otro tipo de línea. También, aquí dice que mi directriz es un arco. También la puedo modificar.
Y la marca que tengo, que es lo más importante, que es lo más notorio por decirlo de alguna manera, es una diagonal. Eso quiere decir que es esta línea diagonal. Entonces lo que yo quiero, por ejemplo, es que sea, no sé, una flecha rellenada. Entonces le coloco ya, quiero que sea una flecha de 15 grados rellenada. Y quiero, bueno, mis líneas las quiero tal, del mismo espesor. Por ejemplo, puedo configurar el color de la cota, el texto, el factor de anchura de mi cota, el tamaño del texto de mi cota. Puedo configurar el tipo de letra, verificar si el fondo es opaco, porque a veces sucede que cuando uno está haciendo una planta de arquitectura, a veces igual tiene un fondo, ¿cierto? Entonces a veces no se ve, entonces uno ahí puede configurarla para que salga de manera transparente el acotado. ¿Ya? También podemos configurar nuestras unidades. Si yo pincho aquí, me voy a ir y dice configurar a la configuración del proyecto. Cuando nosotros partimos, generamos la configuración de unidades y nos deja por defecto la misma. Pero si yo quisiera modificarla a la que tengo de base, lo descliqueo aquí y puedo modificar. Y puedo, por ejemplo, colocar metros y ver que aquí yo tengo muchos decimales y yo quisiera tener solo 2. Le coloco aceptar, aceptar y debería quedar configurado. Y aquí se configuró, pero se dieron cuenta que las demás no están configuradas porque estas están en la cota que viene por defecto. Entonces, para modificar esas, yo selecciono con un clic izquierdo, hago este cuadrito de selección, voy a buscar mis tipos de acotado y aquí debería decir algo como cota mía, la selecciono y automáticamente se modificó. Obviamente eso va a quedar a referencia de lo que pida el mandante con respecto al acotado, o también va a quedar a la estética que uno le quiera dar a su proyecto.